Quiero decirles que Dios se rige por principios. Él jamás pasará por alto su misma palabra. Dios es un Dios que se rige por los propios principios que Él estableció desde los tiempos más remotos, cuando nos fue entregada la Escritura. Nada en esta vida, iglesia, nada en esta vida sucede por accidente, ni lo bueno ni lo malo, porque Dios es un Dios que se rige por principios. Las cosas no pasan jamás por casualidad. Y cuando vemos algunas circunstancias y nos preguntamos quizá por qué Dios permitió esto, por qué está pasando esto, he escuchado a personas decir que si Dios existiera, entonces ¿por qué hay asesinatos? Que si Dios existiera, ¿por qué secuestran niños? O que si Dios fuera tan bueno como decimos que es, entonces estas cosas no sucederían. Dile al de junto: Dios se rige por principios. Y Él jamás pasa por alto su palabra. Nada ocurre por accidente. Nada pasa simplemente porque sí. Y vivimos en un mundo que cuando se trata de Dios, estamos como muy acostumbrados a la misericordia de Dios, a que Dios es amor, a que Dios es misericordia, y las cosas tienen que ser meramente y exclusivamente y radicalmente en el amor y la misericordia de Dios. Pero cuando Jesús estaba hablándole a las personas, Jesús estaba hablando y les dijo, por favor, Mili, el Evangelio según San Mateo 22:29, Jesús dijo: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Estamos? Entonces inicio este tema hermoso que puede sacarnos del error y que nos puede enseñar a vivir la vida victoriosa que Cristo ya compró en la cruz del Calvario, diciéndoles: nada ocurre por accidente. Cuando una persona dice, es que de repente, el de repente ya se había anticipado. El de repente es solamente una gota que derrama el vaso. Es muy osado apelar siempre a la misericordia de Dios, pasando por alto sus principios. Es muy osado. Quiero decirles, aquí tu corazón, iglesia, que la Biblia es un compendio que contiene la ley, las promesas, la profecía y la doctrina bíblica. La Biblia tiene la ley de Dios, la profecía bíblica, la doctrina bíblica, y tiene muchísimas promesas. Jesús dijo: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y eso lo dijo Jesús hablando con un grupo grande de personas, y entre ellos había líderes importantes. Y en el antiguo pacto, el profeta Oseas dice, Dios hablando por medio de él: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando de manera deliberada, negligente, amados, ignoramos las Escrituras, cuando no tenemos un interés legítimo en leer cuidadosamente, con devoción y con disciplina, de manera metódica, las Escrituras, adentrarnos en ellas para conocer el carácter de Dios, entonces esta parte que Jesús le dijo a las personas podría también estarnos diciendo ya a nosotros: ustedes están equivocados, desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y el profeta anunció al pueblo, y particularmente a los líderes, les dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La ley del Señor, el obedecer la ley del Señor, porque la Biblia tiene la ley, la profecía, las promesas y la doctrina. El obedecer la ley del Señor, que es de lo que hoy hablaremos,
nos hace acreedores a las promesas del Señor, o sea que tenemos derecho legal a reclamar sus promesas. La ley del Señor nos mantiene en un camino recto y estable que nos da total seguridad. En el Salmo 119, el escritor inspirado dice: antes de que fuera humillado, descarriado andaba, pero ahora obedezco tu ley. La doctrina bíblica, el conocer la doctrina apostólica, el conocer los hechos de los apóstoles, la doctrina establecida en las cartas paulinas, en las epístolas de Pedro, lo que allí quedó como sabiduría perfecta para nosotros, el conocerla nos va a librar de errores doctrinales que pudieran comprometer nuestra salvación. Y las palabras que comencé diciéndoles son las siguientes: nada ocurre por accidente. Nada bueno ni malo en nuestra vida en Dios, en nuestro caminar en Dios y en las sociedades presentes, nada ocurrirá porque sí, inexplicablemente. Obedecer la doctrina, que conozcas la doctrina, que respetes la sana doctrina, te librará de errores catastróficos, incluso podría poner en riesgo, comprometer tu salvación. La Biblia también contiene la profecía, y la Biblia dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, conocer la profecía es estar avisados anticipadamente de lo porvenir. Y las promesas del Señor nos mantendrán estables, a salvo y colmados de esperanza. A quienes estamos aquí, los que apenas están caminando con Dios, están dando sus primeros pasos, los que ya tienen un tiempo y los que tenemos años, todos necesitamos oír esto. Quiero decirles que es bueno comenzar bien, a conocer a Dios bien, porque nosotros venimos de dogmas religiosos que comprometen incluso nuestra salvación y que nos hacen andar en error en la vida cristiana que vivimos. Entonces, yo estaba pensando, por ejemplo, podría poner acerca de comenzar bien, pónganme atención, y nada de cabecera, cerramos la casa del Señor y la palabra de Dios. Comenzar bien es como cuando un niño pequeño está en, pongamos, tercero de preescolar, ¿no? Y va a pasar a primaria. En tercero de preescolar empiezan a enseñar los trazos de las letras del alfabeto y los números. Aprender bien desde un principio será crucial, porque el corazón del niño se inclinará a ser bien hecho, a la excelencia. Por ejemplo, quien está con un niño pequeño que comienza a escribir sus primeras letras, debe cuidar el trazo de la letra. Vamos a pensar que la A, ¿no? Entonces la A es un círculo muy redondo con una línea recta muy pegada a este círculo, exactamente del tamaño del círculo. Si la hacemos más arriba se convierte en una D, y si lo hacemos más abajo se convierte en una Q. Por lo tanto, debe estar perfecto. Las letras deben respetar las líneas porque no son voladoras ni escaladoras. Entonces, los niños deben hacer perfectamente el trazo y seguir la línea. El cuaderno debe tener margen y las hojas deben estar limpias. No se aceptan tachones ni borrones que dañan el papel. Si desde un principio, si desde los inicios se comienza bien, entonces el corazón se inclinará a la excelencia en todos los sentidos, y aquel niño o niña que fue entrenado a ser bien hecho continuará así. Cuando se le exige lo que se le puede exigir a un niño pequeño, porque nosotros los seres humanos en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a que se nos exija, y mucho menos que Dios nos exija algo, porque es que Dios es bueno, misericordioso y tolerará cualquier cosa de mi parte. No, nada ocurre por casualidad. Dios se rige por principios. Él jamás, iglesia, jamás pasará por alto su propia palabra. El ignorar que Dios se rige por principios, y a veces ignorarlo de manera deliberada,
muy osada puede provocar que nosotros no vivamos la vida abundante que Dios nos llamó, a la que nos llamó, o que vayamos por otros rumbos, dañando el lugar de nuestro propósito eterno y nuestro destino en Cristo. Ni lo bueno ni lo malo es casualidad, porque Dios se rige por principios. Así que vamos a ver uno de sus principios tan interesantes que se encuentra en el Salmo 112, que lo voy a leer en la versión Reina Valera, por favor, ¿ok? Salmo 112, y voy a partir del verso 1, aquí pongan sus ojos y repítete a ti mismo en voz alta: Dios se rige por principios. Dite a ti mismo: Él jamás pasa por alto su palabra. Erraré si desconozco las Escrituras. Jesús dijo: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras. Y como nada ocurre por casualidad, nada es un accidente, todo tiene un principio. Este universo tiene un principio, la naturaleza tiene principios, nuestra humanidad y la vida misma tiene sus principios y sus leyes. Entonces el Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es bienaventurado, o sea, no sufre, no está amargado y no está frustrado. Verso 1 nuevamente: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, o sea, tus hijos y nietos serán poderosos en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Gloria a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. En las tinieblas habrá luz para los rectos son clementes, misericordiosos y justos. Estos hombres de bien tienen misericordia y prestan y gobiernan sus asuntos con juicio, por lo cual estos que temen al Señor y se deleitan en su ley no resbalarán jamás. En memoria eterna no serán olvidados pronto, en memoria eterna será este justo. 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, porque el que teme a Dios no tiene nada más que temer, amados. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá. ¿Ok? Y vuelvo al verso 1, Mili. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Sus hijos y nietos, porque son descendencia de una persona recta, serán benditos. Habrá bienes y riquezas en su casa. La generación de estas personas no se olvidará tan fácilmente. Así que cuando una familia tiene estas virtudes, no ha sido casualidad. Podemos decir que hay personas malas en las calles que tienen una familia. No, la Biblia no se equivoca, amados míos. Es bienaventurado el hombre que teme al Señor, y la mujer que teme al Señor, y que en sus mandamientos no son una carga gravosa, no son un fastidio, se deleita en sus mandamientos, por lo cual sus hijos serán prosperados y benditos, su matrimonio estará estable por cuanto respeta la ley del Señor. Bienes y riquezas habrá en su casa. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confía en el Señor. Si este es nuestro anhelo en la vida, un matrimonio fuerte fortalece a la familia. Un matrimonio débil, que es el núcleo de la familia, debilita a la familia y hace vulnerables a los hijos. Pero cuando el temor del Señor y el respeto por la ley de su palabra está en nuestro corazón y lo obedecemos, la amamos, la respetamos, entonces podremos vivir la vida
¿Qué dice aquí? Y gozar de la familia. Verso 2, su descendencia será poderosa en la tierra. Poderosa, influyente, estable y bendecido. Porque nada ocurre por casualidad. Porque la Biblia se rige por principios. Porque los que creemos en la Biblia y nos acercamos a Dios tenemos que saberlo, aprenderlo y respetarlo. Dios es un Dios que se rige por los principios bíblicos y que jamás pasará por alto su palabra. Ni lo bueno ni lo malo en nuestra vida será un mero accidente. No lo será. Entonces, como la Biblia se rige por principios, veamos cuál es este principio para dormir en paz y vivir tranquilo. El Salmo 34, verso 12, NTV, por favor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? La versión 1960 dice: ¿quién quiere amar la vida y desear días buenos, no? Entonces, yo le pregunto a Andrea y tú le preguntas a alguien más: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Hazle la pregunta a alguien. Nadie te va a contestar que no. Por favor, pregúntale al de junto, al de atrás: ¿quieres vivir una vida larga y ser muy próspero en todos los sentidos de la vida? Como Dios se rige por principios, nosotros también debemos respetarlos. Entonces, yo sí quiero una vida larga. No quiero que mi vida sea cortada antes de tiempo. No quiero vivir en escasez emocional, espiritual. No quiero vivir arrastrando el alma y el espíritu y con la cabeza agachada y abrumada de problemas y cautiva en situaciones que no sé cómo resolver y mejor salir huyendo. No, sí quiero una vida larga y próspera. ¿Cuál es el principio para esto? Verso 13: entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Principios de la palabra del Señor. Regresamos 1012 y 12. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. 14. Apártate de hacer el mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Dice la Biblia, como Dios se rige por principios. Entonces, para que nosotros disfrutemos de la vida abundante que todos deseamos en la única vida que vivimos en la tierra y que es tan fugaz, que pasa tan rápido, sí quiero disfrutar mi adultez, quiero vivir una buena vejez, quiero ver a mis nietos crecer, quiero verlos lograr su propósito. No quiero que mi vida sea cortada antes de tiempo, no quiero estar postrada en una cama resultado de una larga enfermedad, no quiero. Y como no quiero, verso 13, entonces aprenderé a refrenar mi lengua de hablar el mal. Aprenderé a hablar con la verdad y mis labios ya no más decir mentiras. 14. Me apartaré de hacer cualquier especie de mal y buscaré siempre hacer el bien. Buscaré la paz en mi casa, en mis relaciones eclesiásticas, en mis relaciones con mis vecinos, en mis relaciones familiares, y me esforzaré porque esa paz permanezca. ¿Sale, amados? ¿Estamos? Yo espero que aprendamos hoy. Como Dios se rige por principios, la Biblia dice que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Éxodo 34 y verso 6. Reina Valera, por favor. Está Dios presentándose ante Moisés. Moisés está sacando un pueblo de la esclavitud y Dios llega y se presenta ante él en el monte Sinaí. Y entonces le entrega las leyes, pero Moisés quiere conocer a Dios, quiere conocer el carácter de Dios, quiere conocer la personalidad y el pensamiento de Dios. Entonces se adentra en la nube oscura de su presencia, sube al monte y se queda allí y le dice al Señor: quiero verte, quiero conocerte, quiero saber más de ti. Entonces Dios se le revela como a cualquiera de nosotros puede hacerlo. Y entonces estamos en el Jehová o Yahvé fuerte, misericordioso y piadoso. La personalidad de Dios. Atención, iglesia. El Señor es fuerte, misericordioso y piadoso, ¿ok?
tarda para enojarse y es grande en misericordia y verdad. Va de nuevo. El Señor es fuerte, misericordioso y piadoso. Es tardo para enojarse, no se enoja rápido, no tiene prisa de airarse. Tardo para la ira y es grande en misericordia y verdad. Verso 7. Dios está hablando acerca de sí mismo, porque es Dios hablando en voz de trueno con Moisés, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Vamos aquí. Así que Dios es fuerte, misericordioso y piadoso. Verso 6. No tiene prisa de enojarse, es grande en misericordia y en verdad. Podemos apelar a su misericordia, a su piedad. Y dice que la misericordia la preserva. Guardar es preservar. Él preserva la misericordia a millares. Perdona la iniquidad, que son los pecados familiares. Dios perdona nuestras rebeliones constantes y desafiantes. Dice Dios que no, y yo digo que sí. El Señor dice por acá y yo me jalo para allá. El Señor dice que arriba y yo me voy para abajo, ¿no? Que perdona la rebelión y que perdona el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios. Tenemos que pensar en el carácter del Señor y conocerlo. Él sí perdona la iniquidad, también perdona la rebelión y el pecado nuestro, pero nunca jamás tendrá por inocente al culpable. Quiere decir que Dios no perdona nada más porque sí, y que nosotros pensemos, como Dios es bueno, me va a perdonar, aunque yo no me arrepienta, aunque yo no me reforme, aunque yo no haga lo correcto, y aunque las cosas que hice tan mal, mis iniquidades, rebeliones y pecados del pasado, como a mí ya se me olvidaron, también se le van a olvidar al Señor. No, porque Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable. No tiene prisa de castigarnos porque es lento para enojarse, no tiene ninguna prisa, pero está esperando en su piedad y misericordia que procedamos al arrepentimiento. Nunca debemos pensar que si a nosotros ya se nos olvidó nuestras maldades, traiciones, grandes rebeliones, a Dios también, hijos. No. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Sin embargo, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es crucial que tú y yo tengamos convicción del pecado, iglesia, atiéndeme. Es crucial que cuando estamos cantando, orando o alguien está disertando la palabra, como en estos momentos, le permitamos al Espíritu Santo actuar en nuestros corazones trayendo convicción y no ignorar esa voz de alerta en nosotros cuando la luz roja se está encendiendo, la luz intermitente, cuando las sirenas de nuestra conciencia están que no oigo, soy de palo. No, Señor, no. Cuando tenemos muchas ganas de llorar y pensamos, ay, si ahorita paso al altar y me quebranto, ay, si ahorita me tiro al suelo y hago mi charco de lágrimas, ¿qué van a pensar? Lo que piense Dios es lo más importante y relevante. Lo demás no tiene valor alguno, amados. Entonces, si Dios no tiene por inocente al culpable, y Dios es un Dios que se rige por los principios bíblicos y que a Moisés le está revelando su carácter. Verso 6, Mili, ¿quién dijo? Yahvé fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? ¿Quién estaba hablando? El Señor, Dios estaba hablando en voz de trueno. Era Dios mismo revelando su personalidad a Moisés, su carácter. Y la Biblia dice, nosotros siempre cuando oramos decimos que Dios no cambia, que en Él no hay forma, no hay sombra de variación ni de injusticia. Así que este Dios fuerte, misericordioso y piadoso, que tarda para enojarse, que es grande misericordia, que le gusta la verdad y que preserva la misericordia a millares, que es capaz de perdonar los pecados antiguos, nuestras rebeliones presentes y los pecados. Todo está bien, pero no tendrá por inocente, de ningún modo, verso 7, tendrá por inocente al malvado. Si nosotros vivimos los principios de Dios, de su palabra, y sabemos que Él jamás, y entendemos que Él jamás pasará por alto su propia palabra, y que nada en la vida humana es un mero accidente,
entonces procedamos a lo correcto. Dios puede perdonar cualquier maldad, traición, iniquidad, bajeza. Cuando nosotros dejamos de justificarnos, de culpar a otros por nuestros actos, palabras, actitudes, cuando asumimos la responsabilidad que nos corresponde y venimos ante Él con lágrimas de arrepentimiento, con una convicción de pecado verdadera, y de esa actitud nos levantamos confiados que hemos sido perdonados, entonces el Señor ya nos llama inocentes. Entonces dice, nos llama santos, fieles. El Evangelio, no, la carta de Juan, la primera carta del apóstol Juan a la Iglesia Universal dice, si alguien dice que no tiene pecado, miente, se engaña a sí mismo, la verdad no está en él. Pero si se arrepienten, si piden perdón, entonces la misericordia llega y el perdón se establece. Si Dios es un Dios que se rige por principios, que no muda su pensamiento, que solamente no tiene prisa de enojarse y tiene suficiente amor y paciencia para con nosotros, y está esperando que su amor, su paciencia nos lleve al arrepentimiento, como dice su palabra, entonces es importante que en el Evangelio conozcamos un principio fundamental de la palabra de Dios, y que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, NTV, capítulo 6, y voy a leer el verso 37. Este se llama el principio de la siembra y la cosecha. Lucas 6, 37. No juzguen a los demás, así ustedes no serán juzgados por nadie más. No condenen a otros, para que esa condenación no se vuelva en su propia contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. 38. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Analicemos esto y pongan aquí su corazón, porque esto es muy interesante, es un principio de vida para nosotros. Verso 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. Cuando nadie está preparado para el rechazo. Así que cuando alguien nos rechaza, se aparta de nosotros, o escuchamos que habla muy mal refiriéndose a nosotros de manera despectiva, inquisidora, uno se siente fatal. Y el ánimo se daña, los pensamientos como que se turban. Levanta tu mano si alguna vez te has sentido así. Los demás no. A algunos no les afecta tanto que alguien los juzga muy fuerte. Pero la Biblia dice, no juzguen a los demás y ustedes mismos no serán juzgados. Así que cuando se trata de nuestra opinión, ay, iglesia, escúchame, en nombre del Señor te hablo. Si se trata de nuestra opinión personal con respecto de alguien que sí anda mal, que sí es cierto, procuremos ser muy bondadosos, procuremos ser compasivos, procuremos que nuestra conversación no sea inquisidora y que descubramos secretos ajenos, porque sí es cierto, pero a lo mejor a lo largo de la vida nosotros hagamos algo tan malo que sí es cierto, que sí es verdad, pero que quisiéramos que fueran con nosotros compasivos, discretos, bondadosos. ¿No les parece, amados? Cuando somos demasiado ásperos con los padres y quién sabe qué, y que no me cuidó, y que quién sabe cuándo, tus hijos todavía no han crecido a lo mejor. Nadie sabe qué tipo realmente de papá será mientras los niños sean pequeños y los desafíos de la adolescencia y de la juventud no han llegado todavía. Una vez una persona me dijo que nadie sabe cómo va a reaccionar uno. Cuando uno dice, ¡ay, eso qué mal está! Yo nunca haría eso. No sabemos hasta que nos encontremos en esa misma situación, ¿no?
Nosotros podemos alarmarnos por el comportamiento de alguien más y decir, yo nunca me comportaría así. No sabemos hasta que estemos en esa misma situación, porque nadie sabe cómo va a reaccionar realmente. Así que la Biblia dice, no juzguen. Uno no puede taparse los ojos y decir, no veo nada. No. Podemos ver las cosas que están mal. Yo hago a veces cosas mal, o muchas veces. Nadie puede taparse los ojos ante los hechos. Pero si vamos a dar una opinión, que sea una crítica constructiva, que no descubre pecados ajenos, que no exhibe, que no tiene la intención de difundir un chisme. La Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Si tú juzgas con justicia y con verdad, y en lo que puedas, te reservas tu opinión y le das a las personas el beneficio de la duda, igualito serás tratado cuando se trate de ti. ¿Están conmigo, amados? Yo los veo bien serios, así como, échenme una sonrisa, amados. Gracias. No condenen a otros para que a ustedes mismos no los condenen. Algunas veces nosotros hacemos muchas cosas y pasa el tiempo y decimos, no, la ley de la siembra y la cosecha conmigo no ha funcionado, ¿no? Aquí conmigo, iglesia. Pero fíjense, amados, que para que haya una cosecha, cuando se siembra una semilla, tiene que pasar el tiempo. ¿A poco no, amado? Siembren un frijol, no van a cosechar mañana, ¿no? Siembren un durazno, una semilla de mango, no vamos a cosechar mañana, pero la cosecha llega, amados. Llega porque llega. Y dice aquí, ¿cómo llega? Bueno, dice aquí, perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Es difícil perdonar, claro, pero también tú y yo necesitaremos que nos perdonen. ¿Alguna vez has necesitado que te perdonen? Ay, yo sí. Su mecha, sí. Entonces el verso 38 nos da un consejo: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, pero apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado. Así que si damos compasión, tendremos seguramente una vida en la que otros serán muy compasivos con nosotros, aunque no lo merezcamos. Si somos muy respetuosos de la personalidad de alguien más, aunque no vaya con nuestro criterio y nuestra ideología, pero si somos muy respetuosos, entonces tendremos la dicha de que nuestra compleja personalidad sea muy respetada y nuestros catastróficos errores no salgan a la luz tan fácilmente. ¿Quién no quiere esto, amado? ¿Quién no quiere esta bendición? Lo que demos, sea amor u odio, acusación o bondad, lo que demos, ternura o aspereza, misericordia o crueldad, nos será devuelto. Mentira o verdad. Si somos personas que se dedican a engañar a otros, como acostumbraba a hacer Jacob, cuando le llegó su cosecha, lo hicieron trabajar 14 años, le robaron un montón. Realmente, él recibió la medida apretada, remecida, rebosante y desbordante. Pero cuando somos compasivos, cuando le damos a las personas el beneficio de la duda, cuando viendo que las cosas no están bien y que nosotros no somos las personas que lo va a remediar, somos discretos y bondadosos en nuestros comentarios, tendremos ese tipo de trato de parte de los demás a nosotros. Y la verdad, qué bueno es eso. La paciencia es necesaria. Yo tengo algunas destrezas, por ejemplo, yo puedo hacer cosas con mis manos muy rápido y muy bien, pero no sé administrar muy bien. Los números se me saltan y se me van de las manos y necesito que alguien más me ayude a organizar, y busco personas que tienen estas virtudes
para apoyar este ministerio. Pero si soy tan impaciente, apenas una niña quiso que yo le enseñara a trabajar la pasta francesa, una adolescente. Y le dije, claro que sí, ella había venido de vacaciones y me la traía. Realmente ella tiene muchas ganas, pero no es hábil. Y yo tenía que estar haciendo la mayor parte de su trabajo. Ella lo hacía con muchas ganas, pero no es hábil, no muy hábil. Creo que va a desarrollar la habilidad, quizá nunca se había enfrentado a esto. Pero tuve que ser muy paciente, generosa y echarle muchas porras y que ella puede continuar porque se esforzaba realmente. Y creo que ese trato era necesario porque a veces las personas se desesperan si yo soy olvidadiza o si no organicé las cosas como hubiera sido mejor. Así que siembro en alguien más lo que yo necesito cosechar en mis propias carencias y fragilidades. Creo que es un buen consejo. ¿No les parece? Los consejos de Dios siempre son buenos. Lo que den a otros les va a ser devuelto. Dios se rige por principios. Nunca pensemos que lo que hemos sembrado Dios lo olvidará, sea bueno o sea malo. Es simplemente una ley. La ley se va a cumplir como la ley de la gravedad, que una persona puede ignorar la ley de la gravedad, no saber la ecuación de la ley de la gravedad, no conocer nada acerca de eso, y aunque la ignore, si se echa de un segundo piso, se golpeará contra el pavimento y probablemente morirá. No importa si la ignora, es una ley y ya. Por eso el Señor dice en su palabra, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Este conocimiento lo estoy poniendo al alcance de ustedes. Dios se rige por principios. ¿Te has sentido defraudado? Muy defraudado. ¿Qué se ha sentido muy defraudado? Ay, yo sí. A veces. ¿Ok? ¿Has defraudado? ¿Ha sido difícil perdonar? ¿Necesitas que te perdonen? Sí. Todos los que tenemos hijos, mejor no opinemos de los hijos ajenos. Mejor no. Mejor no. No opinemos con una opinión áspera y despectiva acerca de los que tienen pecados, porque nosotros seguimos aquí en la tierra y el mañana no lo sabemos. Hay un principio hermoso en las Escrituras que nos enseña tanto en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y verso 1. NBI. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Contestó Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es verdad, el reino de Dios es alegría y poder, para que en nuestra vida exista justicia verdadera en el matrimonio, en el trato con los hijos, el trato de los hijos a los padres, el trato de los cónyuges, para que haya justicia para mis trabajadores, para que haya justicia para mis hijos y de mis hijos para mí. Necesito el reino de Dios obligadamente instalado en mi casa, pero la justicia, el poder, la alegría y la paz que debe reinar en una vida no llegará a menos que hayamos nacido de nuevo, nacido de Dios, nacido de la palabra.
Cuando los matrimonios vienen hasta nosotros, y a mí o algo así, y piden un consejo de cómo pueden resolver esto o lo otro, y que quieren resolver sus asperezas y salir adelante, yo siempre he dicho, yo no tengo ningún consejo para ustedes, porque ningún consejo funcionará. Por bueno que sea, ustedes no lo podrán ejecutar, porque os es necesario nacer de nuevo. Aun cuando pongan por obra el consejo, como las personas que van a los brujos, a los hechiceros, etcétera, para que los ayuden en algo, la verdad es que uno seguirá cometiendo un error tras otro. Las personas que van para que oremos y se sanen, la verdad es que seguirán tan indisciplinados e inconstantes y pecadores como siempre, y volverán a enfermar. Jesús dijo: ve y no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces es necesario nacer de nuevo. Si un hombre, como la Biblia dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Nacer de nuevo, nacer de Dios, nacer de la palabra, nacer del arrepentimiento legítimo, logrará que en tu casa haya verdadera justicia, verdadera paz y risas de alegría. Nos preocupamos mucho a veces por los familiares y oramos al Señor: ayúdalo, bendícelo, sánalo, pero la realidad es que ellos necesitan nacer de nuevo para disfrutar la vida abundante que Cristo ya compró en la cruz del Calvario. No hay otra forma. No juzgamos a las personas, pero debemos entenderlas y saber que no habrá paz, que no habrá jamás justicia en el trato, ni habrá armonía en los acuerdos, a menos que hayamos nacido del agua, de la palabra y de nuestro espíritu, a menos que hayamos venido con arrepentimiento. El Señor dice en su palabra: arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de alivio, ¿no? Ese es el principio. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de alivio. Se trata de eso. Job 22: concíliate con Dios y recupera la paz, así Él te devolverá la prosperidad. Permítele que Él mismo te instruya y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves a Dios, Él te levantará, así alejarás de tu casa la aflicción. Si arrojas por el suelo tus intereses, tendrás tanta riqueza como piedras hay en un río. El Todopoderoso será tu defensor y en tu casa abundará la provisión. Hallarás tu deleite en el Todopoderoso y ante Dios podrás levantar tu rostro. Cuando lo llames, Él te escuchará y tú podrás cumplirle tus promesas. Llevarás a buen término todos tus planes y en tus caminos brillará la luz. A los humildes Dios los exalta, a los abatidos Dios les da su salvación. Dios libera al que es inocente y si lo eres, tú también serás librado. Vuelvo al principio, vuelve ahora en amistad con Dios. Recupera la paz y Él te devolverá la prosperidad. Arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia del Señor los tiempos de alivio que tanto necesitamos, amado. El respiro, el refrigerio que tanto necesitamos si vivimos vidas agitadas. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Cuál es la ley? La que estamos hablando. Dios se rige por principios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu casa la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de los arroyos tendrás oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia.
porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus juramentos. Determinarás asimismo una cosa y se te va a conceder, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. El principio es: amístate con Dios. La Biblia dice que nuestros pecados desafiantes, que nuestra constante y deliberada desobediencia nos hace enemigos de Dios. Pero la Biblia dice: arrepiéntete y conviértete, y de la presencia del Señor vendrán tiempos de alivio. Vuelve ahora en amistad con Dios y por eso te va a ir bien. ¿Quién no desea que le vaya bien, amado? Pensamos que si seguimos haciendo lo que hacemos, resolviéndolo como lo estamos resolviendo, nos va a ir bien. ¿Cuánto tiempo tiene luchando contra vientos contrarios y contra aguas duras? Y nomás no sucede. ¿Por qué no seguir estos principios y gozar de la vida abundante que Dios nos ha llamado? ¿Qué les parece, amados? Ahora, por último, NBI, Filipenses 4:15. Y ustedes mismos, filipenses, Pablo está hablando a la iglesia en Filipos, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, dice Pablo, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, o sea, en ofrendas, excepto ustedes, los filipenses. Incluso cuando él viajó a Tesalónica, los filipenses enviaron ayuda una y otra vez para suplir las necesidades de Pablo. Pablo está escribiendo esta carta y les dice: no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Verso 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más, les dijo Pablo a los filipenses. Esta carta es a los filipenses. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito, un filipense, lo que ustedes me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios suplirá todo lo que ustedes necesiten de acuerdo a sus riquezas en gloria, versión 1960. ¿Cuántas veces hemos visto un cuadro en las salas de los hogares cristianos o de otros hogares y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Y de aquí nos abrazamos: mi Dios pues suplirá. Pero debemos ver el contexto, porque Dios es un Dios que se rige por principios. Y el contexto a este texto, la condicionante de esta bendición, mi Dios pues suplirá generosa y abundantemente, es: gracias por ayudarme. Gracias por seguirme bendiciendo aunque yo ya no estaba en Filipos. Gracias por enviarme ayuda hasta Tesalónica. Esto ha sido una ofrenda maravillosa y agradable. Gracias por darme de lo que no tenían. Mi Dios pues les suplirá a ustedes abundante y generosamente de acuerdo a sus riquezas. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios no pasa por alto su palabra. Dios se rige por estos principios y muchos más, muchísimos más, pero hablemos de estos que son pilares. Nunca desconozcamos la ley del Señor. Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios, la ley del Señor tu Dios, para obedecerla y ponerla por obra, entonces todas estas bendiciones te perseguirán hasta alcanzarte. Bendito serás tú en el campo y bendito en la ciudad. Bendita tu despensa, bendito todo lo que tome en tus manos. Serás cabeza y no cola, estarás arriba y nunca abajo. Prestarás y no necesitarás pedir prestado. El Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tus tierras a tu tiempo. Tendrás tierras benditas. ¿Cuál es el principio? Acontecerá que si oyeres atentamente la ley del Señor tu Dios para ponerla por obra, no tendrás que luchar con tus propias fuerzas, ni tendrás que hacer las cosas a tu manera, porque Dios es lo suficientemente bueno, compasivo, perdonador y ayudador para sacar nuestra vida adelante, cualesquiera que sea nuestra situación. Él es el Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que no tiene prisa de enojarse
y que bendice nuestro linaje por 1000 generaciones, pero que nunca tendrá por inocente al culpable. Pero que Dios nos declare inocentes, nos llame justos. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados cuando los confesamos a Dios, los arroja al fondo de la mar y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Aunque la gente no olvida nuestros fracasos, aunque el diablo nos acusa constantemente, lo más importante es que podemos presentarnos delante de Dios como inocentes. Y aun cuando le decimos al Señor, ¿te acuerdas de todo lo que hice? No, no me acuerdo. Está bajo la sangre. ¿Eres tan bueno conmigo? Todo está bajo la sangre. Qué bueno es vivir sin culpa, sin acusación del diablo y con la ayuda de Dios y no de la gente. Esperemos que Dios, los principios que Él nos ha dado esta tarde, nosotros los abracemos, porque toda ayuda en la tierra tendrá tantas limitantes y condicionantes, pero Dios nos dará con la sobreabundancia del cielo si respetamos los principios de los que hoy yo les he hablado. Voy a concretarlos rápidamente. Dios jamás pasa por alto su palabra. En la Biblia está la ley, la profecía, las promesas y la doctrina que pueden salvarnos. Jesús dijo, ustedes andan equivocados, pues desconocen las Escrituras y el poder de Dios. La ley del Señor nos hace acreedor a sus promesas nos animan, bendicen y ayudan. La profecía nos amonesta del presente y nos advierte hacia el futuro, y la doctrina nos permite vivir una vida cristiana correcta y saludable sin comprometer nunca nuestra salvación. Comienza bien tu caminar con Dios aunque acabes de nacer de nuevo. Aprende a conocer el carácter de Dios y los principios que rigen su palabra. Nada ocurre por casualidad, Dios se rige por principios. ¿Quieres vivir una larga vida y próspera? Refrena tu lengua del mal y tus labios dejen de hablar mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Dios jamás tendrá por inocente al malvado. El principio de la siembra y la cosecha. No juzgues y no vas a ser juzgado. No condenes a otros y tú no serás condenado. Perdona y te otorgarán perdón. De lo que des, lo recibirás. Te va a ser devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Necesitamos nacer de nuevo para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Y cada vez que digamos, mi Dios pues suplirá cada una de mis necesidades, es que yo he suplido la necesidad de los santos alrededor de mí. Acuérdate, Dios se rige por principios. Nada es un accidente, nada es una casualidad, nada pasa porque sí. Nunca Dios dirá, bueno, pues sí, echa un poco de gas, pues lo voy a bendecir, lo voy a poner en un lugar de autoridad, me lo voy a llevar al cielo. No, amados, Dios se rige por principios. No tiene prisa de enojarse, pero debemos vivir una vida seria y comprometida. Esto traerá el reino de Dios a nuestra vida, justicia, paz y alegría. Algo que este mundo no tiene. Puede estar en tu casa, en tu matrimonio, entre tus hijos y tu familia. No hay justicia en la sociedad presente. No hay paz en los corazones ni en las familias de la tierra, y tampoco hay una alegría auténtica y permanente. No existe ningún poder contra la adversidad que nos defienda y nos mantenga salvos, no en esta vida. Pero si el reino de Dios viene a nosotros, entonces podremos disfrutar, alegrarnos, vivir en justicia, ser justos, tener paz, la paz de Dios que sobrepasa los entendimientos. ¿Quién no quiere una vida de paz? ¿Quién no quiere una vida de alegría? ¿Quién no quiere estar contento con su cónyuge y disfrutar que nos tocó
caminar juntos en la vida, que somos compañeros de vida. ¿Quién no quiere ver a sus hijos crecer en paz y en bendición, como dice el Salmo 112? Sus hijos serán poderosos en la tierra. ¿Quién no quiere esto? Yo lo quiero. Tú lo puedes tener, cualquiera que entiende que Dios se rige por principios y que nada que ocurre en esta vida debe sorprendernos y pensar que Dios está durmiendo, porque Dios no está durmiendo. Las cosas pasan. Así que venimos al Señor con nuestra canción y le decimos: sí quiero tu reino, quiero la justicia, quiero que me traten con justicia en el trabajo, quiero hacer justicia, quiero vivir en paz, quiero reírme a carcajadas, quiero disfrutar la vida. ¿Quién quiere amar la vida y ver días buenos? Refrene su lengua del mal, dejen tus labios de hablar mentiras, busca la paz y manténla en tu casa. Aléjate del mal y gozarás la vida. Jóvenes, no piensen que la ley del Señor les estorba la vida. Dios no les pone límites para dañarlos, sino para preservarlos, porque hay una historia de bien para ti. Dios se rige por principios. Así que hay una buena historia, hay un destino maravilloso. El reino de Dios es hermoso. Cuando mis hijos han enfermado gravemente, el reino de Dios ha hecho milagros de sanidad divina. Cuando estuve inválida, el reino de Dios me hizo caminar. Estoy en pie, uso zapatillas. Yo no pude caminar por 2 años y estaba condenada a una silla. Mi hija Yareli se enfermó gravísimamente. Cuando me dijeron que los tumores de sus senos eran cancerígenos, la sangre se me fue a los pies. Pero el reino de Dios preservó su vida hasta el día de hoy. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitamos para esta vida vendrá por añadidura. Si comienzas tu caminar con Dios, comiénzalo bien, como un niño de preescolar. Así está mal. Yo soy maestra en el Zapote. Aquí están mis alumnos, aquí están mis niños. La A es una bolita con una línea recta en vertical, muy derechita. No, borrar, vuélvela a hacer. No, está mal. No borrones, no tachones, no un cuaderno sucio. Un principio que los va a llevar a la excelencia. Si respetas los principios de la palabra de Dios, te llevarán a la excelencia espiritual y a lograr el propósito de Dios para tu vida. Así que si hay alguien aquí que quiere renovar sus votos, si hay alguien aquí que dice: sí quiero esto, lo deseo, sí me comprometo, sí quiero respetar los principios de la palabra de Dios, hoy es un buen día. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. No son tus fuerzas, porque no es con caballo y no es con ejército, es con su espíritu. Si yo tomo una decisión de esta naturaleza, Dios no me va a dejar sola. Esta decisión la tomé hace unos años y jamás Dios me ha dejado sola en mis convicciones, nunca. Aprende a vivir por convicciones y no por pasiones, y estarás seguro, porque el que teme a Dios no tiene nada más que temer, amados.